Cordial saludo. A continuación, como les había comentado en el video anterior, realizaré la explicación de lo que es la temática de las funciones y las interrupciones, trabajados tanto en MATLAB, en Pixel y en Arduino. Vamos a empezar con las funciones y comenzamos por MATLAB. Como podemos ver acá, tenemos un programa, pues que básicamente este programa lo que hace es generar la simulación de una señal modulada en ASK, un tipo de modulación de señales digitales. Y acá, como nosotros podemos observar, generábamos una función que se llama Bernoulli gen, que pues básicamente lo que hacía es generarme una señal de tipo cuadrada, ¿sí? Entonces, las funciones son líneas de código, las cuales se ejecutan en un tiempo y momento específico en la que yo le doy al programa la instrucción de que haga ese llamado. Como nosotros podemos observar acá en el caso específico de MATLAB, yo estoy haciendo aquí un llamado mediante una asignación de esta variable. Sí, entonces aquí el MATLAB viene ejecutando cada una de las líneas. Cuando llega aquí a esta línea específicamente de Bernoulli 1, hacerle su asignación, pues es que él llega y hace el llamado a la función y es única y exclusivamente en ese momento en la que él va a hacer uso de espacio de memoria para ejecutar estas líneas de código. Las funciones pueden ser de dos tipos, con retorno y sin retorno. Con retorno son aquellas que, como en este caso, la función me genera un valor, un concepto que yo voy a utilizar dentro de mi programa, ¿sí? Y se lo voy a asignar a una variable. Cuando yo tengo una función sin retorno, es que ella solita se ejecuta las líneas de código y ya. Después regresa al programa, no me hace ninguna devolución, no recibo nada de la función. Acá, por ejemplo, en este caso, esta sería una función con retorno, porque aquí él me está generando básicamente esto es un vector, que si nosotros le damos acá correr, acá en este caso tenemos un segundo Bernoulli, el cual este segundo Bernoulli si lo graficamos. Entonces, si corremos acá nuestro programa, podemos observar básicamente qué es lo que nos va a hacer a nosotros esta función. Bien, esta es la gráfica que nosotros nos genera esa función. Entonces, básicamente es una modificación, una señal cuadrada con un ancho de pulso variante de una forma aleatoria. ¿Sí? Entonces acá, dentro de MATLAB, para nosotros poder generar una función y que él no la reconozca como una función, pues él tiene aquí la opción para crear el programa especial, que es este. Entonces acá él mismo nos va a ir guiando sobre todo el proceso. Entonces tenemos aquí una función. La salida que nosotros vamos a tener de esa función, acá en este caso, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, guardamos en la variable Bernoulli G la información resultante de nuestra señal cuadrada y es esta Bernoulli G, la información que está almacenada aquí en esta variable, la que va a ir a almacenarse acá en nuestro programa dentro de la función Bernoulli-2,
acá como está en este caso, y Bernoulli-1, como está acá en este caso de arriba, ¿sí? Tenemos también acá el nombre de la función, cómo nosotros vamos a querer que esa función sea llamada, cómo va a MATLAB a reconocerla. Acá en este caso, pues nosotros le pusimos que ella se va a llamar Bernoulli Gen. Este nombre que nosotros le damos acá debe ser el mismo nombre con el que se ha guardado el archivo. O sea, acá este archivo se debe guardar con este mismo nombre que tiene acá, ¿sí? Y tenemos acá, pues, los argumentos que la función va a tener como entrada, ¿sí? Que es la información que el programa le va a enviar a la función para que ella se ejecute. Y acá, dentro de esta sección de código, pues nosotros escribimos qué es lo que va a desarrollar esa función. Sí, entonces, por ejemplo, acá en este caso, pues nosotros acá manejábamos, teníamos una frecuencia en hertz, entonces la pasábamos a radianes, indicábamos la amplitud que iba a tener nuestra señal cuadrada, creábamos un vector para el tiempo, ¿sí? Y mediante un for con un valor aleatorio, trabajaba por esta función randy, íbamos generando un valor, ¿sí? Y acá, pues nosotros estábamos trabajando con un intervalo entre -1 y 1. Acá aumentábamos la señal 0.5 para que quedara entre 0 y 1. Perdón, acá trabajamos entre -0.5 y 0.5 positivo. Entonces acá aumentábamos 0.5 esos valores para que nuestra señal quedaba de 0 a 1, ¿sí? Entonces este era todo el proceso que nuestra función ejecutaba. Ya al final, pues esa información nosotros la guardamos aquí en la variable Bernoulli G, que es la que la función Bernoulli Gen va a ir a almacenar acá dentro de la variable Bernoulli 1, ¿sí? Para que aquí en nuestro programa que se llama ASK, ¿sí? MATLAB nos reconozca la función. Tenemos que aquí en el current folder tener la carpeta de MATLAB, que es donde nosotros tenemos que guardar la función y que el programa la reconozca. Me explico. Aquí yo tengo la función, ¿sí? Yo la llamé P, una función P, ya va a ser tan, tan, tan. Yo le escribo aquí lo que él quiere hacer, ¿sí? Este archivo, cuando yo le vaya a dar aquí guardar, tengo que aquí guardarlo en archivos de programa, MATLAB, la carpeta raíz que tenga MATLAB, ¿sí? Ahí yo llego y la guardo. Bueno, acá en este caso tiene que estarse ejecutando MATLAB como administrador para que él permita guardar esos archivos. Entonces, simplemente lo que hacemos es acá, buscamos MATLAB y acá este comando lo ejecutamos como administrador y él ya permite guardar las funciones. Entonces, al momento en que nosotros guardamos, él aquí en esta carpeta se nos va a mostrar como está acá esta, ¿sí? Y única y exclusivamente si yo corro mi programa, ¿sí? Cualquier programa, y yo estoy en otra carpeta diferente,
Cuando yo a él le vaya a dar ejecutar, acá sí ve que ya no estoy observando la función, el archivo con la función. Cuando yo le voy a dar a correr, él acá me va a aparecer, me va a generar un error. Me dice, yo no sé qué tiene que hacer esta función, yo no la reconozco, yo no, ni idea de qué carajos es lo que usted me está hablando. ¿Sí? Entonces por eso nos toca guardar acá y ver acá que se refleja y ahí sí ya nosotros podemos correr el programa normalmente. Acá nosotros podemos observar que se ejecutó el programa normalmente. Hizo todas las gráficas, perdón, de las señales como se supone que lo tenía que hacer. Entonces ya aquí nosotros podemos corroborar que pues ejecutó la función las veces que tenía que ejecutarlo y lo hizo de manera correcta. Acá en este caso, nosotros estamos generando una función con retorno. En el caso hipotético de que nosotros necesitamos crear una función sin retorno, acá en la opción simplemente de argumentos de salida lo dejamos en blanco. Nos quedaría así simplemente los dos corchetes. Y él ya automáticamente sabe que es una función sin retorno. Entonces cuando nosotros la vayamos a ejecutar, entonces simplemente nosotros hacemos el llamado de la función. Entonces, por ejemplo, aquí al final, nosotros escribimos igual el nombre que tiene la función. Entonces, digamos que la función se llama Pepito. Los dos paréntesis que la reconocen como función y ya. Ahí él automáticamente, entonces cuando viene a hacer la ejecución del código, pues él la lee automáticamente, ¿sí? Y pues aquí ya realiza las diversas actividades que tenga programada la función. Como es el caso acá de esta función. ¿Sí ven? Nosotros tenemos acá una función. Regálenme un segundo, abro aquí a ver si me acuerdo cómo es el programa. Ahorita, papi.